Hola, hoy vamos a resolver un ejercicio sobre propiedades coligativas. El ejercicio dice así: se tiene una solución de urea al 20% masa-masa a 20 grados Celsius, donde la presión de vapor del agua se sabe que es de 17,5 milímetros de mercurio y la masa molecular de la urea es de 60 gramos por mol. Con estos datos necesitamos calcular los cambios de presión de vapor, punto de ebullición y congelación. Lo primero que tenemos que hacer es dilucidar cuáles son los datos importantes que nos está dando el ejercicio. Estos son los que anotamos a continuación, de forma que nos podamos ordenar y de esa forma no nos confundamos al momento de realizar los cálculos. Lo primero que vamos a determinar es el descenso de la presión de vapor. Esta se puede calcular mediante la fórmula que se ve a continuación, donde la P corresponde a la presión de vapor de la solución, P con el circulito corresponde a la presión de vapor de la sustancia pura y X corresponde a la fracción molar, que es los moles de soluto divididos los moles totales. Lo primero que vamos a hacer es determinar la fracción molar. Para esto vamos a utilizar dos de los tres datos que determinamos anteriormente. Estos son la concentración de urea y el peso molecular de la urea. Como nos dice que la concentración que tenemos es de un 20% masa-masa, esto lo podemos traducir en que tenemos 20 gramos de soluto en 100 gramos de solución, lo cual se está haciendo multiplicado por 100 debido a que es un porcentaje. De estos 100 gramos de solución, 20 corresponden a los gramos de soluto y 80 corresponden a los gramos de solvente, donde en este caso el soluto es la urea y el solvente es el agua. Y lo que vamos a hacer es determinar los moles para cada uno de estos gramos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es una regla de tres simple. Decimos que tenemos 20 gramos de urea y lo que necesitamos saber es a cuántos moles corresponden esta cierta cantidad de gramos. Y el dato que tenemos es el peso molecular, el cual nos dice que 60 gramos corresponde a un mol. Realizando esta regla de tres simple, podemos obtener que los 20 gramos de urea corresponden a 0,3 moles de soluto. Luego necesitamos determinar el peso molecular del agua. Sabemos la estructura química del agua, que es H2O, y con ayuda de la tabla periódica podemos saber los pesos moleculares para cada uno de estos elementos. De forma que al tener dos hidrógenos y el peso molecular del hidrógeno es 1, multiplicamos 2 por 1. Y para el caso del oxígeno, que tenemos uno solo, podemos ver que el peso del oxígeno es aproximadamente 16, entonces tenemos 1 por 16. Si sumamos esto, vamos a ver que el peso molecular del agua es de 18 gramos por mol. Una vez que ya tenemos este dato, podemos realizar lo mismo que hicimos para determinar los moles de soluto. Es decir, decimos, tenemos 80 gramos de agua y sobre eso queremos determinar a cuántos moles corresponden. Si sabemos que 18 gramos corresponden a un mol. Con esto podemos determinar que tenemos 4,4 moles de agua. Una vez que ya tenemos estos datos, podemos determinar la fracción molar. Esta, como ya dijimos antes, corresponde a los moles de soluto en los moles totales. De esta forma, los moles de soluto son 0,3, que son los que están escritos en la parte superior. Y los moles totales van a corresponder a la suma de los moles de urea con los moles de agua, que va a ser 0,3 más 4,4. Cual, si resolvemos esto, nos da que la fracción molar corresponde a 0,06. Ahora que ya tenemos este dato, podemos reemplazar estos valores en la ecuación, ya que todos los otros valores ya los tenemos. De forma que nos queda que la presión de vapor de la solución va a corresponder a la presión de vapor de la sustancia pura, que es el agua, es decir, 17,5 milímetros de mercurio, por la fracción molar que ya calculamos, que es 0,06, lo que nos da una presión de vapor de 1,05 milímetros de mercurio.
Ahora vamos a determinar el aumento del punto de ebullición. Esta se rige por la siguiente ecuación, donde la variación de la temperatura de ebullición está dado por la variación de la temperatura es igual a una constante ebullioscópica del solvente y la molalidad. Para este caso, que nuestro solvente es el agua, podemos buscar por bibliografía que la constante ebullioscópica corresponde a 0,52 grados Celsius por kilo partido en mol, y la variación de la temperatura corresponde a la temperatura de ebullición de la solución, es decir, la que contiene tanto el soluto como el solvente, menos la temperatura de ebullición de la sustancia pura. Y de esto, lo que nos interesa saber es cuál es la temperatura de la solución. Y por último, la molalidad corresponde a los moles de soluto que se encuentran en 1 kilogramo de solvente. Ahora tenemos que determinar la molalidad de la solución. Para esto vamos a utilizar dos datos que habíamos ya ocupado la vez anterior. Estos son los moles previamente calculados de urea, que correspondían a 0,3 mol, y la masa de agua, que eran 80 gramos. Por lo tanto, realizamos una regla de 3 simple, en la cual decimos 0,3 mol son los que tenemos en 80 gramos de solvente. Lo que nos interesa es saber cuántos moles hay en 1 kilo, que también corresponden a 1000 gramos. De esta forma, despejamos X y podemos saber que la molalidad de esta solución corresponde a 3,75 mol por kilo. Finalmente, reemplazamos este valor en la ecuación, donde nos queda que la temperatura de la solución menos 100 grados Celsius, que es la temperatura de ebullición del agua, es igual a 0,52 grados Celsius por kilo partido en mol por 3,75 mol por kilo. Las unidades se nos van, mol con mol, kilo con kilo, y nos queda que la temperatura de ebullición de la solución es de 101,95 grados Celsius. Y por último, vamos a determinar el descenso del punto de congelación. Esto es muy similar a lo que hicimos anteriormente, solo que ahora vamos a tener una variación de la temperatura de congelación y una constante crioscópica, pero la molaridad va a seguir siendo la misma. En este caso, la constante crioscópica corresponde a 1,86 grados Celsius por kilo partido en mol para el caso del agua, y la variación de temperatura es la temperatura de la sustancia pura menos la temperatura de la solución. En este caso no vamos a determinar la molalidad, ya que es la misma que determinamos para el ejercicio anterior. Por lo tanto, ya tenemos todos los datos para reemplazar en la ecuación. De forma que nos queda que 0 grados Celsius, que es la temperatura de congelamiento de la sustancia pura, menos la temperatura de la solución, que es la que queremos determinar, va a ser igual a 1,86 grados Celsius por kilo partido en mol por 3,75 mol por Kelvin, o sea, mol partido en kilo. Lo que nos da finalmente una temperatura de congelamiento de menos 6,97 grados Celsius.